Listo, todo listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Vélez, soy asesor de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ante CEPREDENAT. A continuación, pues, vamos a iniciar este importante webinar de la programación desde CEPREDENAT en Sistema Comando de Incidentes en el Entorno COVID. La secretaria ejecutiva de CEPREDENAT, la licenciada Claudia Herrera Melgar, abre este evento. Adelante, por favor, licenciada. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, estimados participantes. Primero que todo, quiero agradecerles el que nos hayan dedicado un espacio dentro de sus apretadas agendas esta tarde para poder atender este curso o esta capacitación a través de este webinar que tiene una importancia trascendental para nuestra región sobre el sistema de comando de incidentes. Desde el CEPREDENAT estamos comprometidos a seguir fortaleciendo las capacidades y los conocimientos de los grupos nacionales especializados. Estamos contextualizando todos los elementos, los marcos orientadores desde nuestro mecanismo regional de asistencia humanitaria, nuestro protocolo de atención también en asistencia humanitaria, y va de la mano de los esfuerzos que estamos desarrollando para fortalecer las capacidades de los países que conforman el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana, pero también estos webinars han desarrollado una colaboración y una coordinación muy estrecha y muy efectiva con países de Sudamérica y con México, al cual me complace saludar y ver que están de nuevo acompañándonos. Estas actividades y estas capacitaciones que tenemos programadas todos los miércoles, en lo que falta incluso para el resto del año, ya tenemos programadas una serie de capacitaciones, estamos contextualizándolas al contexto COVID. Estamos conscientes de que estamos desarrollando nuestro mayor esfuerzo, sobre todo ustedes que están directamente involucrados en las acciones de respuesta en primera línea, y por eso el que ustedes participen en estas actividades para nosotros tiene una importancia muy significativa. Para el Centro de Coordinación, el Consejo de Representantes, las entidades que conforman el CEPREDENAC, estamos muy comprometidos y muy interesados en seguir acompañándoles en todos estos procesos de fortalecimiento de capacidades. Les animamos y les invitamos a seguir manteniendo esta vinculación y esta cercanía con nuestra entidad, también a motivarnos a incorporar algunos elementos o algunos cursos que ustedes consideren convenientes. Quiero agradecer a nuestro panelista, ya el ingeniero Vélez va a hacer una presentación de su biografía, pero quiero también agradecer al hermano pueblo chileno que nos ha estado acompañando directamente, muy involucrado desde el inicio de la pandemia y la afectación de la pandemia en nuestra región. Patricio, que también ha estado desarrollando todas las vinculaciones con la Academia de Bomberos, con los grupos nacionales especializados de Chile y de Colombia, que también han pues proveído de su tiempo y de sus conocimientos para este traslado de experiencias que, como les decía anteriormente, no solamente busca fortalecer los conocimientos y las capacidades, sino que estrechar un vínculo de hermandad, generar una comunidad de aprendizaje y que a la hora de que nos toque responder en una situación de emergencia podamos trabajar de manera articulada como países hermanos. Muchísimas gracias, estimado Gabriel, por su tiempo, por su dedicación y sobre todo por trasladarnos su valiosa experiencia. Reconocemos su recorrido y su experiencia tan importante en este tema específico, y para nuestros países es sumamente valiosa los conocimientos que nos van a trasladar esta tarde. Nuevamente, participantes, muchísimas gracias y esperamos que podamos cumplir los objetivos que nos hemos trazado
en esta capacitación y que puedan llenar sus expectativas. Muchísimas gracias y les deseo éxitos. Eduardo tiene cerrado el micrófono. Gracias, licenciada Claudia Herrera, por sus palabras. A continuación les presentamos al instructor del día de hoy, al licenciado Gabriel Vicente Sánchez Bauza, ingeniero en operaciones de emergencia, licenciado en ciencias de la ingeniería. El licenciado Sánchez Bauza tiene capacitación en Sistema Avanzado Comando de Incidentes y ha sido instructor de la Academia Nacional de Bomberos de Chile desde el año de 1990. Le damos entonces la bienvenida al licenciado Bauza, Sánchez, y adelante con su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Si me pueden dar confirmación si se está viendo bien la presentación, por favor. Aún no se ve la presentación, licenciado. Ya, listo, perfecto, licenciado Gabriel. Adelante, por favor. Listo, muchísimas gracias ante todo por permitir dirigirme a tan gran público. Sé que hay mucha gente conectada y otra gente que no se pudo conectar, digamos, está a través de Facebook. Así que encantado una vez más de poder compartir con ustedes y ver este tema, el tema del sistema de comando de incidentes, y en esta oportunidad aplicado, digamos, o dentro del contexto de lo que es el COVID-19. Me presento, a pesar de que ya lo hizo Eduardo. Soy bombero de Chile, del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, tengo 30 años de experiencia, participo en el USAR del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar como jefe de planificación, y soy jefe de operaciones del USAR Bomberos de Chile, que es un USAR clasificado a nivel mediano de INSARAC. Y en el tema de SCI, soy instructor de SCI básico, intermedio y avanzado, y en este momento soy el asesor técnico para Bomberos de Chile en el proceso de implementación a nivel nacional del Sistema Nacional de Operaciones. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver la agenda, y esta agenda es primero rápidamente recordar qué es el sistema de comando de incidentes, ver que el sistema de comando de incidentes es un proceso, analizar la pandemia y cómo nos lleva a una sucesión de periodos operacionales, ver lo que es el plan de acción del incidente, ver los componentes de este plan de acción del incidente, trabajar en una planificación operativa y ver un ejemplo de este plan de acción del incidente en respuesta a la pandemia. Todos estos temas que estamos planteando los vamos a plantear siempre tratando de relacionarlos con el motivo, ¿no es cierto?, de esta charla, que es aplicado al contexto del COVID-19. Entonces vamos a la materia. ¿Qué es el sistema de comando de incidentes? Bueno, el sistema de comando de incidentes es un modelo de gestión en realidad que está basado en los principios de administración ya muy comprobados, y esto constituye un fortalecimiento a la eficiencia del sistema en general. La definición, digamos, del libro es que es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente o operativo. No solo nos sirve para el COVID o nos sirve para algún tipo de incidente, sino que también este sistema nos permite trabajar en eventos o en operativos. ¿Y cuál es una de las mayores virtudes de este sistema? Que es un sistema flexible, es un sistema que está hecho para poder
administrar todo tipo de incidentes, eventos operativos, y no importa la clase o tipo, magnitud o nivel de complejidad. De hecho, si vemos la lámina que está ahí, estamos viendo por un lado un evento deportivo, ¿ya? Es un estadio en mi país. Por otro lado, estamos viendo incidentes como grandes incendios forestales, que son esas imágenes obviamente reales de incendios en nuestra zona, en la zona donde yo vivo, de Valparaíso. ¿Por qué no en incidentes tan complejos como el que sucedió ayer en Beirut, en la foto que se ve arriba? O en esta pandemia, en la pandemia que nos está asolando a nivel mundial por el COVID-19. Ahora bien, el sistema comando de incidentes es flexible, pero no está bien o no existe un SCI especial para incendio, otro especial para pandemia o para algún incidente o evento específico. Lo que hay generalmente son herramientas o adecuaciones para situaciones rutinarias que se empiezan a confundir con tener un sistema de comando de incidente especial para algún tipo de respuesta. Me refiero a estas herramientas o adecuaciones rutinarias, por ejemplo, a bomberos cuando responde a incidentes estructurales, es una respuesta rutinaria, digamos, es el principal accionar, ¿no es cierto?, de los distintos cuerpos de bomberos en los distintos países. Por ende, ha adecuado herramientas como mesas, ¿no es cierto?, o maletas que están adecuadas para poder de alguna manera manejar los recursos, las prioridades, establecer estructura, poder tener un mapa situacional, etc. Pero en el fondo no es que eso sea un SCI especial para incendios, sino que son herramientas que permiten, ¿no es cierto?, adecuar el sistema de comando de incidentes a situaciones rutinarias y nos permiten tener una respuesta más rápida. En el fondo el SCI es uno y cumple con 6 características y 14 principios que se ven ahí, y que en el fondo a través de esto nos permite asociarlo o usarlo en distintos tipos de incidentes, como ahora vamos a ir viendo también en un incidente tan grave como esta pandemia. Ahora bien, si bien es cierto, ya vimos la definición del sistema de comando de incidente, el sistema de comando de incidente no es posible de implementar después de esta charla o después de hacer uno o varios cursos. Se requiere bastante más cosas. Tenemos muchos elementos que combinar en la forma adecuada para poder implementar el sistema de comando de incidente. Instalaciones, objetivos, personal, procedimientos, ya lo veíamos en la definición, ¿no es cierto? Es una combinación de esto. Y para lograr poder tener disponible todos estos elementos, es necesario que nosotros sigamos un proceso. Ya en el 2003, USAID, ahora BHA, empezó a proponer, ¿no es cierto?, y ayudar en la implementación del sistema de comando de incidente en distintas ciudades, localidades, países de América Latina y el Caribe. Tomando la experiencia, digamos, de ciertos países o lugares pilotos donde se implementó esto, se creó una guía, digamos, para orientar la implementación de un sistema de comando de incidente. Y esta guía se hizo en fases. Las fases que ustedes ven ahí, en esta slide, ¿cierto? Aproximación, línea base, capacitación, implementación, consolidación y seguimiento. Y aquí vamos a ir viendo cada una de estas fases y las vamos a ir asociando y vamos a ir viendo la complejidad que puede tener el tratar de implementar un sistema de comando de incidentes dentro de una pandemia. En esta primera fase de aproximación por la cual las instituciones que adoptan el sistema de comando de incidentes debieran pasar, existe una actividad primero que es como una exploración, saber si efectivamente el sistema de comando de incidentes
está relacionado o está bajo las leyes de mi país o de mi estado, y me permite a mí el hacerlo. Por otro lado, existe una sensibilización a las autoridades de mi institución para mostrar que este sistema puede ser bueno. Y luego de eso generalmente se hace una carta de adscripción, en el fondo que esta institución va a tomar la responsabilidad de asumir el sistema de comando incidente como su forma de gestionar los incidentes, las emergencias. Para eso, la institución conforma un comité técnico, nomina miembros que tengan la capacidad, ¿no es cierto?, para poder dirigir este comité técnico, y se empieza a trabajar, y aquí es donde vamos a empezar a hacer un poco este paralelo con lo que sucede o con lo que sucedió con la llegada del COVID-19. Y en esta fase, las instituciones crean, si es que no la tienen, o modifican sus procedimientos para que trabajen en función de los principios y características del sistema de comando incidente. Pero si pensamos en el tema que nos convoca, yo creo que en esta fase, cuando estuvimos creando procedimientos, nadie creó, y si alguien lo creó, no lo pudo crear con la exactitud de poder atender o responder a través de un procedimiento a una pandemia como la que estamos enfrentando. Por ende, a pesar de haber tenido una institución, haber hecho un proceso que le permitiera tener los procedimientos, ¿no es cierto?, los protocolos adecuados para la mayor parte de los incidentes que ellos atendían, claramente, al momento que nos golpeó esta pandemia, no existían ni procedimientos ni protocolos entre instituciones que estuviesen directamente relacionados con lo que era el responder a esta pandemia. En la siguiente fase, es una fase que se llama línea base, y donde las instituciones revisan su accionar y generan un plan de acción para los próximos 5 años. En esta línea base, ¿no es cierto?, se ve a qué tipo de eventos o a qué tipo de incidentes atendemos, y vemos cómo lo estamos haciendo hoy día y cuál debiese ser nuestra proyección en los próximos 5 años. Una vez más, en esta línea base, ninguna de las instituciones que han adoptado el sistema de comando incidente jamás, creo, se soñó que se iba a enfrentar en este periodo de 5 años a una pandemia como la que estamos enfrentando. Por ende, en esta planificación a futuro, donde se planifica qué tipos de recursos voy a adquirir, cómo va a ser mi capacitación, etcétera, tampoco estaba en la mente de ninguna de estas instituciones el poder hacer algo en relación a esta pandemia. Por otro lado, la capacitación de la cual se habla como una fase específica de la implementación de un sistema de comando de incidentes, está abocada, como ven, directamente a los cursos que ustedes deben conocer de sistema de comando de incidentes, en los cuales tienen varios niveles. Hay un introductorio online, cursos básicos, curso intermedio y avanzado, taller de formaciones de instructores de los diferentes medios, y un módulo de toma de decisiones, que es el primero, que es el que se entrega a las personas que son de una institución y que en el fondo a los que toman decisiones, y les explica en un breve plazo qué es el sistema de comando de incidentes y qué beneficios tiene. El siguiente paso, que es el paso de la implementación, es donde nos permite establecer indicadores en los procedimientos que creamos anteriormente, por los protocolos también, de tal manera de poder ir midiendo si son efectivos, si tenemos que hacer cambios, donde se empieza a emplear el software de sistema de comando incidente,
donde se deben planificar simulacros para probar los procedimientos y protocolos que teníamos y también simulaciones para cada protocolo. Ahora bien, nuevamente, nunca nadie pudo simular ni tuvo la oportunidad de poder probar y después mejorar procedimientos en relación a la atención de pandemia. Hablo en forma general, hay algunas, ¿no es cierto?, instituciones que evidentemente por su objetivo sí están preparados para atender pandemia. Pero en general, y el problema de este tipo de incidentes es que cada uno de ellos es muy específico en cómo poder responder a él. Ya en la última etapa de consolidación y seguimiento de este proceso que nos permite, después de pasar por este proceso de una institución, el poder realmente implementar lo que es el sistema de comando incidente, es cuando ya llegamos a esta etapa de consolidación y ya permite hacer que el sistema sea parte de la institución, que en realidad sea fácil el manejo de formularios, el manejo de toda la parte documental del sistema de comando incidente. Vemos dentro ya de la institución incorporación a los presupuestos para kit básicos de sistema, para todo lo que se van necesitando como herramientas del sistema de comando incidente. Se ve un plan anual de capacitación donde incluyen, muchas de las instituciones empiezan a incluir esto como parte de su capacitación propia y como parte de los requisitos que se tienen en esa institución para escalar en puestos o lisa y llanamente para ser parte de la institución. Por otro lado, se ve una ejercitación anual y donde está siempre incorporado la gestión de la emergencia y no solo ejercitaciones basadas en tácticas o aprendizaje, ¿no es cierto?, de algunas maniobras, sino que también pasa a ser parte de la ejercitación de gestionar las emergencias. Y por supuesto, aquí, producto de los hallazgos de auditoría, se generan medidas correctivas en los distintos procedimientos, en los distintos planes que tenemos, de tal manera de ir manejando bien. Y ya en esta fase también podemos ver que es efectivo y que se implementan el comando unificado, que es una forma, ¿no es cierto?, una de las formas de ejercer el mando, y que es cuando tenemos más de una institución que tiene en el fondo jurisdicción o legal sobre un tipo de incidente, y en esos casos se puede implementar este comando unificado trabajando ambos juntos bajo un mismo plan de acción del incidente. Y esto, evidentemente, gracias a que los protocolos que se establecieron en la primera etapa ya están maduros y ya en esta etapa última de consolidación y seguimiento permiten generar en acciones reales la implementación de comandos unificados. Esta es la forma, ¿no es cierto?, en la cual el sistema de comando incidentes se implementa en una institución o un grupo de instituciones o un municipio. Y como ven, no es algo sencillo, debemos trabajar en muchos pasos para poder tener, como veíamos anteriormente en unos slides anteriores, todos los elementos que nos permiten construir finalmente este sistema de comando incidente. Me gusta siempre ahondar en esto y explicar que efectivamente cuando uno comienza en sistema de comando incidente, tiene sus primeros cursos y la verdad que piensa que va a llegar al próximo incidente y le va a ser muy fácil aplicar muchas herramientas que uno ha visto en el curso, ¿no es cierto? Pero después de eso se va dando cuenta que es necesario, tal como les explico, y el poder pasar por un proceso y que este proceso te entregue la base para que finalmente sobre esa base, con procedimientos establecidos, con protocolos que han sido probados en simulaciones, poder implementar el sistema finalmente y poder mejorar la respuesta que tenemos ante la comunidad, que es finalmente lo que nos importa a todos los que estamos respondiendo a emergencias. Ahora bien, ¿qué pasa
después de esto que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Y ver de que tenemos que tener una base sólida para aplicar el sistema de comando incidente. ¿Qué pasa con este evento, con este incidente, con la pandemia, que nos afecta, como se ve en ese slide, en forma global, y que finalmente es un incidente que desde el inicio nos obliga a tener una respuesta en sucesivos periodos operacionales? Nosotros, los primeros respondedores, en el 95% de los casos, atendemos emergencias que no superan 4 horas. A eso en sistema de comando incidente le llamamos nuestro periodo inicial. Y ese periodo inicial nos permite generar un plan de acción del incidente en forma mental, en forma rápida, pero una pandemia no es ese tipo de incidente. Este tipo de incidente desde el inicio, así como lo son los incidentes complejos, los incidentes de rápida expansión, nos indican de inmediato que es un incidente que vamos a tener que trabajar por mucho tiempo. Y para poder hacerlo, sistema de comando incidente nos da la herramienta de la planificación. Primero, vamos a comentar lo que es el concepto del periodo operacional, ya que lo estamos mencionando. Y el periodo operacional es un espacio de tiempo, ¿no es cierto?, para ejecutar un conjunto específico de acciones operacionales, según lo que hemos determinado en este plan de acción del incidente. Y aquí me permito mostrar, no sé si se ve mi puntero, ahí, para simular un poco, mostrar lo que es un periodo operacional, tenemos una línea de tiempo, ¿no es cierto?, que aquí muestra desde que comienza el incidente hasta que tiene su fin el incidente, está controlado ese incidente. Y lo que conversábamos es que generalmente dentro de las primeras 4 horas tenemos un periodo inicial. El 90% de nuestros incidentes termina aquí. Y no es necesario ir a periodos operacionales. Pero llega un momento en la respuesta, o como en el caso de la pandemia, que nos damos cuenta de inmediato que esto no es algo que en 4 horas se vaya a solucionar, sino que esto es algo que nos va a requerir de muchos recursos y de una planificación. Bueno, tenemos que empezar a generar periodos operacionales. Y si se fijan aquí, en esta representación, aparecen 4 periodos operacionales. Y aparecen unas pequeñas líneas negras, ¿no es cierto? Un rango aquí de tiempo que se ve, que comienza mientras se está operando el periodo inicial. Esta línea representa la planificación operativa que se realiza para saber qué hacer, o sea, en el fondo, tener claros los objetivos, quiénes lo van a hacer, ¿a qué recurso voy yo a destinar para que cumpla esos objetivos? Que en el fondo es la estrategia, la estrategia. Y, por otro lado, ¿cómo lo va a hacer? Que es la táctica. También, dentro de este periodo, voy a tener que evaluar cómo me voy a organizar, cuál va a ser mi organización, mi organigrama para atender este primer periodo operacional. Y tener sumamente claro la asignación de los recursos que vamos a ocupar para poder operar este primer periodo operacional. Entonces, si se fijan, para aplicar el sistema de comando incidente en incidentes, eventos que tengan periodos operacionales, nos significa tener la habilidad de mantener una operación, mantener una respuesta, y por otro lado, tener la capacidad de planificar lo que vamos a hacer en un futuro periodo operacional. Una vez que eso ocurre, se termina esta planificación y comienza la operación del primer periodo operacional,
va a llegar un momento en el cual nos vamos a dar cuenta que es imposible el llegar a cumplir nuestros objetivos, que evidentemente van en relación con el poder controlar este incidente. Y eso nos hace el volver a este ciclo de planificación para preparar el siguiente periodo operacional. De esa misma manera se va repitiendo, y en casos de pandemia como este se repite muchísimas veces. Vamos a ver ahora lo que es el plan de acción del incidente. Y este plan de acción del incidente es la expresión escrita de los objetivos, tácticas, estrategias, recursos y estructuras a cumplir durante un periodo operacional. Ya explicamos, ¿no es cierto?, lo que era el periodo operacional. Ahora vamos a ir a ver cómo hacemos este plan de acción del incidente. ¿Qué componentes tiene este plan de acción de un incidente? Tiene objetivos, tiene estrategias y tácticas, tiene los recursos y su asignación, y tiene la organización y la estructura que va a tener este periodo operacional para realizarse. En lo que es objetivos, bueno, un objetivo es el producto, lo que se desea conseguir o el punto al que se debe llegar. Deben ser específicos, observables, alcanzables y evaluables. En un periodo operacional se toman en cuenta los recursos que tenemos, que están trabajando, más los que se espera recibir. Yo puedo formular objetivos sin tener aún los recursos, pero sí con la claridad de que esos recursos van a estar disponibles en el momento en que voy a iniciar el periodo operacional el cual estoy planificando. Por otro lado, tenemos las estrategias y tácticas. La estrategia, en el fondo, es el medio por el cual alcanzamos los objetivos a través de la asignación de uno o más recursos involucrados en las operaciones. En el fondo, determino quiénes, qué recursos son los que van a estar encargados de ejecutar acciones para cumplir con el objetivo que me planteé. Y las tácticas son acciones específicas que deben realizarse para lograr el resultado previsto en la estrategia y el logro del objetivo. ¿Con qué, en el fondo? ¿Dónde? ¿Cómo? Etcétera. Claramente, el generar o formular objetivos, estrategias y tácticas en incidentes en los cuales la mayoría de las personas tienen desconocimiento, ha generado en la pandemia una dificultad grande para poder implementar soluciones o planificar respuestas. Y esto lo vamos a ver después que terminemos la explicación o la presentación. Vamos a mostrar un ejemplo de un PAI, de un plan de acción del incidente durante esta pandemia. Por otro lado, otro elemento importante de este plan de acción del incidente son los recursos y su asignación. La asignación de recursos consiste en determinar y asignar la clase y el tipo de recursos apropiados para las tácticas seleccionadas. Yo les cuento que para nosotros, para la institución donde yo pertenezco, Bomberos de Chile, esto también fue sumamente complejo. Hablamos que uno debe pasar por un proceso anterior. Y en este proceso, en la línea base, uno sabe que va a requerir dentro de los próximos 5 años una cierta cantidad de equipos contra incendios, de material menor que llamamos nosotros, en el fondo equipos, ¿no es cierto?, de respiración autónoma, materiales para rescate, ciertos elementos de trauma. Pero Bomberos de Chile, en nuestro caso, se enfrentó
a que para esta pandemia necesitaba tener recursos y asignar recursos que no tenía, que no sabía o no tenía dónde comprar, sobre todo en las cantidades que se necesitaban. Nosotros en Bomberos de Chile somos 50.000 bomberos, que estamos distribuidos en 313 cuerpos de bomberos. Más o menos somos 1.100, entre 1.100 y 1.200 estaciones de bomberos a nivel de Chile. Y nos dimos cuenta que necesitábamos recursos que tradicionalmente no ocupábamos. Estamos hablando desde el tradicional alcohol gel, buzos de Tyvek, distintos tipos de mascarilla, elementos para desinfectar nuestros cuarteles, desinfectar nuestros equipos, también en ayudar a la comunidad muchas veces a desinfectar zonas comunes y permitir de esta manera bajar el contagio. Y todos estos recursos y su asignación fue un tremendo reto para Bomberos de Chile, ya que, como vuelvo a enlazar a lo que estábamos comentando anteriormente, esto es un proceso, y si en ese proceso que estamos comentando no hemos tenido la prevención, no hemos tenido la claridad de tener recursos, de tener esos recursos clasificados, tipificados, saber cuál es su alcance, saber qué tipo de recurso nos sirve para cada ocasión, la verdad que esta parte se hace súper compleja. Continuando, el último punto, que es una de las bases, ¿no es cierto?, de este plan de acción del incidente, es la organización y estructura. Y la estructura del sistema de comando de incidente está compuesta por una agrupación de recursos, posiciones, niveles jerárquicos, esquemas de comunicación en un incidente, manteniendo el alcance de control para conseguir los objetivos establecidos. En el fondo, esta estructura es una estructura variable que se ajusta dependiendo de las necesidades del incidente, y que por otro lado va creciendo, ¿no es cierto?, en la medida de que vamos aumentando recursos para poder controlar el incidente en que nos enfrentamos. Cuando generamos un plan de acción del incidente y vamos a un periodo operacional, junto con este plan de acción del incidente que consta, ¿no es cierto?, de los objetivos, de las estrategias, de la organización y del manejo de los recursos, es necesario, además, agregar dos cosas más. Una es un plan médico, que siempre que vamos a un periodo operacional debemos agregar. Y aquí aparece una figura que debe aparecer o debe estar siempre que vamos a un periodo operacional dentro de la estructura, y que es la unidad médica. La unidad médica debe generar este plan médico que provee la información sobre las instalaciones de asistencia médica, los recursos requeridos por la unidad médica y la derivación de los pacientes a las instituciones de asistencia para el personal de respuesta que está laborando en el incidente. Esto es para nosotros, para los respondedores. Aquí también se crea una gran complejidad. Todos nuestros centros médicos, producto de la pandemia, ¿no es cierto?, se ven con una alta congestión, y es primordial el poder establecer dentro de nuestro plan médico los lugares donde nuestros respondedores van a poder asistir en caso de estar afectados por el COVID o no por el COVID, ya que la idea es poder lograr un lugar que sea efectivo para la respuesta de nuestros respondedores que están dentro de este plan operacional, y más aún en esta situación, ya que entendemos que algunos de ellos podrían ser contagiados, ¿no es cierto?, por el COVID-19, y van a tener que tener un tipo de atención totalmente diferente tal vez que el resto que puede sufrir algún otro tipo de incidente, perdón, de
lesión, ¿no es cierto?, que no sea de COVID-19 y que también tiene que tener un lugar donde ser derivado. Y por otro lado, el otro plan, ¿no es cierto?, que debe venir siempre que estamos haciendo un plan de acción del incidente, tiene relación con el plan de comunicaciones. Y este plan de comunicaciones establece en el fondo la distribución de los canales de comunicación en el incidente, proporciona información acerca de todas las asignaciones radiales, de acuerdo a la tarea que tiene en cada periodo operacional. De tal manera que de esta forma, uniendo el plan de acción del incidente más el plan de comunicaciones y además el plan médico, tenemos todas las herramientas que nos permiten de alguna manera tener la claridad en lo que debemos ejecutar en el siguiente periodo operacional. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos los elementos para poder difundir esta información dentro de nuestra organización o dentro de la estructura que va a estar respondiendo a este incidente, y que efectivamente no haya ningún error y que todos estemos alineados hacia los objetivos que debemos cumplir, cómo y quiénes deben hacerlo, entender cómo nos vamos a comunicar entre nosotros, entender cómo vamos a actuar si tenemos alguna persona de nuestro equipo afectada. Esto en el fondo es la forma de actuar que plantea el sistema de comando incidente. Ahora bien, hemos hablado de que tenemos que generar objetivos, tenemos que generar estrategias y tácticas, tenemos que armar este plan de acción del incidente. Pero el sistema de comando incidente además nos plantea una herramienta, porque, bueno, ¿cómo generamos este pipe? Ahí está, en el fondo me acaban de contar y me dijeron, estas son las cosas que tenemos que hacer, son los elementos que tenemos que poner dentro de este pipe, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a los consensos? ¿Cómo llegamos a generar finalmente esto y volcarlo en un documento que nos permita entregarlo y nos permita difundirlo y nos permita que todos estemos alineados? Entonces, en el fondo, ¿cómo se hace esto? Se hace con el uso de herramientas estándar de planificación y usando lo que se llama la planificación operativa. Quise poner 2P distintas porque ahí se muestra cómo el mismo sistema funciona en diferentes instituciones, ¿no es cierto? En el lado izquierdo tenemos una P, ¿no es cierto?, que se usa en INSARAC para todos los equipos user, ¿ya? Y que está faseada de la misma manera que está faseada la planificación operativa estándar del sistema de comando incidente, ¿ya? En esta P de planificación, ¿ya?, o planificación operativa, como realmente es su nombre, existen, como ven, fases. Y en la primera fase, que es la fase 1, que se ve representada en color amarillo, es la fase que va en el periodo inicial. Ese periodo que comentábamos, que era de 1 a 4 horas, y que es cuando yo recién está partiendo un incidente que a lo mejor va a ser largo o a lo mejor va a terminar en ese periodo. Bueno, ahí en ese momento es como cuando hablábamos que el PAI, este plan de acción del incidente, no es necesario hacerlo escrito, obviamente después se escribe, se transcribe a formularios y se deja la constancia como corresponde ante la respuesta a cualquier incidente, pero se puede hacer, ¿no es cierto?, de una forma mental para responder a él. Pero cuando nos damos cuenta de que efectivamente nos encontramos una emergencia como podría ser esta pandemia, donde sabemos que vamos a ir mucho más allá de esto y vamos a necesitar muchos más recursos y planificar su trabajo, es donde entramos a lo que es la planificación operativa, que vendría siendo esta O, este círculo que genera la parte alta de la letra P, que se forma con esta planificación operativa, y que tiene diferentes fases que nos permiten ir desarrollando este plan de acción del incidente.
Aquí en esta O, ¿no es cierto?, de planificación, por decirlo así, porque llegamos a la fase de arriba, se plantean 4 fases, además de la que vimos en el periodo inicial. Y en estas fases, y por eso hay unas muestras de unos ejemplos, se plantea reuniones. En la primera fase, la fase 2, es donde se establecen objetivos y estrategias. Y ahí, bueno, primero hay un desarrollo, ¿no es cierto?, de actualizar, porque esto partió antes, no partió en el momento que decidí ir a un primer periodo operacional, de desarrollar objetivos y estrategias, para después tener una reunión, ¿no es cierto?, como se muestra en el cuadro de arriba, una reunión formal donde finalmente vamos a tener como único objetivo de la reunión el poder desarrollar objetivos y estrategias, determinar cuáles son los objetivos y estrategias que vamos a plantearnos para este primer periodo operacional. Una vez que se logra tener los objetivos y estrategias, es muy importante, y me quiero detener un poco acá, porque es algo que sucede mucho cuando uno, como instructor, está enseñando en el curso intermedio lo que es la planificación operativa. Se genera un primer rechazo ante los respondedores que no han tenido la oportunidad de trabajar en planificación, donde dice, pero ¿cómo yo me voy a sentar en una mesa a discutir en una reunión si afuera hay gente que está muriendo, hay gente que está siendo afectada por el incidente, y no entiendo cómo nos vamos a poner a reunir? Una primera cosa que es importante mencionar es que estas reuniones son reuniones que tienen objetivos precisos, claros, que son, como toda buena reunión, ¿no es cierto?, son avisadas, digamos, con el tiempo y dicen exactamente cuál es la idea de esta reunión. Los equipos que hacen planificación operativa en general están entrenados y saben exactamente a qué van a esta reunión y cuáles son los puntos que deben acotar. Y las reuniones en general son muy cortas. Aquí no nos vamos a juntar 5 horas para determinar, digamos, objetivos y estrategias, sino que el equipo debe entrenar en esta planificación operativa de tal manera que le permita hacer esto en pocos minutos. Posterior a, como decía, a esta fase de establecer objetivos y estrategias, se pasa a una fase, ¿no es cierto?, que se llama desarrollar el PI, y es donde primero hay una reunión para prepararse. Primero, en realidad no es una reunión, sino que hay un periodo, ¿no es cierto?, de tiempo donde hay una preparación para tener una reunión táctica. Y aquí, en esta reunión táctica, vamos a ver después en otra gráfica quiénes son los que componen cada una de estas reuniones. Es tremendamente importante la participación de la operación, ya que la operación muchas veces lleva varios periodos operacionales trabajando en terreno, en el campo, y su opinión permite afinar las tácticas que realmente van a ser efectivas según la situación del incidente que nos estamos enfrentando. En esta reunión táctica, por supuesto, el objetivo finalmente es poder, dentro de este plan de acción del incidente que estamos determinando, es poder determinar la táctica, o las tácticas que corresponden a las estrategias y objetivos que fueron determinados en la fase anterior. Luego de eso, dentro de esta misma fase, se hace una preparación para la reunión de planificación. Y en esta cuarta fase, lo que se realiza es una preparación y cómo vamos a diseminar este plan de acción del incidente. ¿En qué se hace esto? En una reunión, ¿no es cierto?, de planificación, y finalmente de esa reunión, evidentemente salen ajustes a los objetivos, a la estrategia, a las tácticas después de la reunión que se realiza, y una vez que se hacen esos ajustes, y finalmente el plan de acción del incidente es aprobado por el comandante del incidente o por el comando unificado, en ese momento recién comienza la operación del primer periodo operacional. ¿Y cómo comienza?
comienza con un briefing de periodo operacional. Y eso es lo que estamos tratando de graficar en la imagen que se ve en la parte de abajo de este slide. Donde un briefing es un contexto diferente a lo que es una reunión, un contexto donde es en un sentido, ¿no es cierto?, donde se informa lo que se va a hacer, no se discute qué es lo que se va a hacer, sino que se informa qué es lo que va a hacer este siguiente periodo operacional. Sí es el momento para responder dudas, ¿ya? Donde alguien, si algo no quedó claro de este plan de acción del incidente que se está expresando en este briefing, puede hacer la consulta, pero es a nivel de consulta. No haya posibilidad de discutir o de cambiar el plan a esta altura. Obviamente, como se ve en la figura, esta es una O y es algo cíclico. Y a partir de la operación, de este periodo operacional, del inicio del periodo operacional, se comienza de inmediato la ejecución de este plan, y por otro lado, se comienza de inmediato la evaluación de esa ejecución. De tal manera de poder ajustar, ¿no es cierto?, el plan, ya sea para el próximo periodo operacional, o si vemos una desviación evidentemente grande o perjudicial, empezar a planificar de inmediato el cambio en la forma de lograr los objetivos. Una vez que ha terminado, suponiendo que todo ha sido bien, ha terminado o está por terminar o está en una etapa ya el periodo operacional, que nos damos cuenta que en este periodo es imposible el cumplir con todos los objetivos, o tal vez sí cumplimos con los objetivos trazados para este periodo operacional, pero no cumplimos con el control del incidente completo, llega el momento, ¿no es cierto?, de hacer una reunión de evaluación que nos permita decidir si es que efectivamente vamos a ir a un segundo periodo operacional, o tercero, o cuarto, o quinto. Y nuevamente se comienza con esta herramienta, ¿no es cierto?, para generar la planificación operativa, y comenzamos nuevamente con la fase 2, fase 3, fase 4, hasta lograr sucesivos periodos operacionales y lograr el control, ¿no es cierto?, del incidente, o finalmente el lograr conseguir los objetivos que nos trazamos para este incidente específico. Quería mostrarles también, porque es muy interesante ciertas cosas que hay que manejar. ¿Quiénes son los que participan en esta planificación operativa? Muchas veces se tiende a pensar que el que va a planificar es que va a estar ahí el jefe de planificación, ¿no es cierto?, la sección de planificación, y listo, porque es planificar, entonces el que tiene que planificar es el que tiene el nombre puesto acá, ¿no es cierto?, que dice planificación. Pero la verdad es que es mucho más que eso. Si vemos la tabla, al principio aparece la reunión de evaluaciones inicial, y esa se refiere al final de la fase 1, cuando vamos a decidir ir a un primer periodo operacional. Y ahí, evidentemente, quien coordina esta reunión es el comandante del incidente o el comando unificado, y los que asisten son los jefes y oficiales que hayan en ese momento en la estructura nombrados, y entre ellos, ¿no es cierto?, deciden o no el ir a un primer periodo operacional. Ya dentro de la preparación del PAI, cuando ya estamos dentro de esta planificación operativa, en la primera reunión de objetivos y estrategia participa, evidentemente la coordina el comandante del incidente, y participan jefes y oficiales nombrados. Y aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de los jefes de las distintas secciones, y también de los oficiales, como por ejemplo el oficial de seguridad, quien tiene un papel fundamental en la mayoría de las reuniones de la planificación operativa. ¿Dónde se hace esto? Bueno, se hace en un formulario específico, que es el SCI 202, y nos permite ahí establecer objetivos y estrategias para el periodo operacional. Después de eso nos enfrentamos a una reunión táctica. Y aquí es donde muchas veces
no se entiende el rol de un jefe de operaciones dentro de la estructura de un sistema de comando de incidentes donde estamos aplicando planificación operativa. El jefe de la sección de operaciones es el encargado de la operación y de finalmente ejecutar el plan de acción del incidente en el terreno. Pero se tiende a confundir mucho su acción en el terreno. Si bien es cierto, él tiene el conocimiento operativo, si bien es cierto, él en muchas oportunidades se dirige al terreno y ve en primera persona el avance, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, las reuniones tácticas son coordinadas por él y son en el fondo dirigidas por él. Es el jefe de la sección de operaciones junto al jefe de la sección planificación, logística y el oficial de seguridad, quienes deben finalmente sacar qué tácticas van a ser las que se van a ocupar en un periodo operacional. Y con esto quiero mencionar o un poco mostrar cómo la función del jefe de sección de operaciones no está limitada al campo, sino que muy por el contrario es el nexo del campo con el puesto de comando, y él debe estar presente en estas reuniones, ya que si no está el aporte de lo que está sucediendo en el campo, generalmente las tácticas que se planteen en el puesto de comando pueden estar muy alejadas de la realidad o de la necesidad o la posibilidad de ejecutarlas realmente en lo que es el campo. Por otro lado, ya seguimos a las reuniones de planificación, que es generar finalmente la versión final del PAI y las asignaciones tácticas. Ahí está el comandante de incidente como coordinador y participa los jefes de sección y los oficiales. Generan finalmente este PAI. El briefing de periodo operacional lo coordina el jefe de la sección de planificación. Asiste todo el personal que tenga asignaciones, y ahí evidentemente se muestran los distintos formularios que hemos conversado anteriormente, y comienza, después de este briefing, comienza el periodo operacional. Y nuevamente volvemos a este ciclo donde los distintos jefes de sección y oficiales, usando todos los formularios que hay del incidente, de tal manera de tener toda la información y el avance que ha tenido en los objetivos, en la resolución de esta emergencia, deciden finalmente si van a ir o no a otro periodo operacional. Espero que de esta manera haya quedado claro lo que es la planificación operativa, y que evidentemente en un contexto de esta pandemia donde tenemos un incidente que genera sucesivos periodos operacionales, es la herramienta que nos permite ir de alguna manera manejando los objetivos, las estrategias, y viendo qué tácticas vamos a ir usando dependiendo de la evolución de nuestro incidente en la medida que va pasando. Quiero a continuación mostrarles un ejemplo de un plan de acción del incidente generado por un cuerpo de bomberos de mi país. Este es el cuerpo de bomberos de Talcahuano. Gentilmente su comandante, Paolo Fregonara, ha puesto a disposición, digamos, de todos este plan de acción, de tal manera que sirva para poder mostrar cómo él, como este cuerpo de bomberos, haciendo uso de la planificación operativa, enfrentó la respuesta que tiene bomberos a la comunidad. Y creo que va a ser algo muy rico el poder ver, que ustedes puedan ver cómo están planteados los objetivos, y que efectivamente habemos instituciones que a lo mejor nuestra respuesta no es directa. Para conocimiento, Bomberos de Chile no tiene respuesta a incidentes de salud. Me refiero a que hay otros países donde el servicio médico a la población lo entrega a bomberos. En nuestro país no es así. El servicio médico lo entrega el servicio de salud, ¿no es cierto?, en nuestro país, que es otra institución. Pero quise mostrarles este ejemplo
porque en el fondo muestra muy bien cómo esa base, esa base que se debía tener para aplicar el sistema de comando incidente no existía, y las primeras acciones tuvieron que ser construirlas, y fue parte de este plan de acción del incidente. Así que, si me permiten, voy a ver cómo me cambio aquí de pantalla para... Me gustaría, no sé, Patricio o alguien, si me puede confirmar que están viendo un documento PDF. Sí, Gabriel, estamos viendo el documento PDF. Muchas gracias. Este plan de acción del incidente, como ven acá, fue generado por, como les decía, por el Cuerpo Bombero de Talcahuano. Es un cuerpo de bomberos que está en la 8ª región de mi país. Y vamos a comenzar a revisarlo. ¿Ya? Esta es la versión ya del tercer periodo operacional. Y si ustedes ven aquí, vamos a ver objetivos que se han planteado en este cuerpo de bomberos. El primer objetivo que se plantearon, ¿ya?, fue proteger la salud y la vida de los miembros del cuerpo de bomberos de Talcahuano, evitando la transmisión de la enfermedad entre ellos dure la pandemia COVID-19. ¿Qué estrategias asociaron a ese objetivo? Utilizando inspectores y ayudantes generales del Departamento de Salud, Seguridad y Departamento Médico. ¿Qué tenían que hacer? ¿Cuál era la táctica que tenían que hacer? Tenían que elaborar un procedimiento operativo estándar para restringir el contacto físico de los bomberos en cuarteles. Tenían que elaborar un procedimiento operativo estándar para restringir el contacto físico de los bomberos en la guardia nocturna. Elaborar otro procedimiento para restringir el contacto físico de los bomberos en tránsito del material mayor, de los carros, de los vehículos donde nos movemos. Elaborar otro procedimiento para establecer un corredor de bioseguridad en los cuarteles, para permitir el ingreso y la salida de los guardianes o de quienes cambiaban de turno. Capacitar al personal rentado. Nosotros, el 100% de los bomberos de Chile somos voluntarios. Y tenemos personal rentado, que este personal conduce las unidades, operadores de radio. Ese tipo de personal es un personal que es pagado, ¿ya? Capacitar al personal rentado sobre riesgos de la enfermedad y las medidas preventivas para no enfermarse. Si se fijan, uno de los retos que enfrentó este cuerpo de bomberos es que no tenía procedimientos, como la mayoría, ajustados a poder cumplir con la pandemia. Esos están tachados porque ya fueron cumplidos. Estamos ya en el periodo operacional 3. Otra estrategia para cumplir con este mismo objetivo fue usando a los capitanes de compañía, que son los que tienen el mando activo, por decirlo así, el mando en las operaciones de cada una de las compañías que componen un cuerpo. Estoy tratando de explicar un poco la conformación de Bomberos de Chile. Utilizando a los capitanes para implementar las medidas preventivas. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que capacitar a los bomberos en el servicio sobre los riesgos de la enfermedad y las medidas preventivas, establecer un régimen interno de compañías adoptando las medidas preventivas adicionales, establecer la segregación de las compañías de turnos o guardia, reinstruir, etc. Y también utilizó especialistas y técnicos externos, o sea, asignó a esas personas para que informaran quincenalmente el estado de la pandemia y la realidad en otros servicios de bomberos de Chile y extranjeros. Como ven, ese objetivo tiene varias estrategias. Aquí vemos hasta 7, donde fue utilizando diferentes recursos, que en este momento son recursos humanos que estaba ocupando él, ¿no es cierto?, para poder cumplir con diferentes tareas en función de cumplir el objetivo. Supervisar el fiel cumplimiento de las instrucciones, verificar en cuarteles las medidas de bioseguridad, utilizando el departamento de material mayor, que son, nuevamente explico, los carros, los vehículos, y el departamento de salud, un instructivo de medidas preventivas de contacto físico en el taller mecánico. Nosotros dentro de nuestras instituciones tenemos talleres donde arreglamos nuestros propios vehículos, mecánicos y labores de mantención, etc. Bueno, como ven, son objetivos
a los cuales no estamos acostumbrados como respondedores a hacerlo. Pero en la forma en que actuó este cuerpo de bomberos fue usando la planificación operativa, haciendo las reuniones, juntándose, determinando los objetivos, de tal manera de poder tener estructurada la respuesta que puede hacer ante esta emergencia. El segundo objetivo que ellos se plantearon fue proteger la salud y la vida de los bomberos y los ciudadanos, evitando la transmisión entre bombero y usuario o viceversa dure la pandemia. Por ende, vio, como se fijan, varias estrategias. Una fue utilizando los capitanes de compañías de rescate y el Departamento de Salud y Seguridad y el Departamento Médico. Otra fue utilizando los capitanes de compañía de las compañías con especialidad de materiales peligrosos y el Departamento de Salud y Seguridad. Otra fue utilizando el Departamento de Salud y Departamento Médico. Y otra fue utilizando solo los capitanes de compañía. Y si se fijan, aquí también tiene un montón de estrategias, perdón, de tácticas que van asociadas a esa estrategia. Eso lo pueden ver por la numeración, ¿no es cierto? 2.1 es la primera estrategia del segundo objetivo y el 2.1.1 es la primera táctica de la estrategia 2.1. Y ahí hay una serie de estrategias, ¿no es cierto?, perdón, de tácticas que ellos elaboraron y les permitió de esta manera manejar en forma ordenada la respuesta que podíamos dar a el incidente como institución bomberos. Perdón. Como tercer objetivo, se planteó el proteger la salud mental de los miembros del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, evaluando y entregando herramientas de autocuidado dure la pandemia, y ahí utilizó profesionales de salud mental del Cuerpo de Bomberos, utilizó al Departamento de Salud, de Seguridad y asesores externos del Instituto de Seguridad del Trabajo, y de esa manera, ¿no es cierto?, fue generando también distintas tácticas para poder continuar con el desarrollo de sus objetivos. Un cuarto objetivo que les puede dar una idea también de cosas que se están evaluando fue el mantener la continuidad operacional, garantizando el servicio a la comunidad durante la pandemia. Claramente, los bomberos creo de todo el mundo nos enfrentamos a esta problemática, y que es que muchos de nuestros bomberos pudiesen estar enfermos y llegar a un momento en que nos impidiera poder continuar entregando nuestro servicio, que no era solo un servicio de atención ante la pandemia, sino que el servicio que damos día a día. Y ahí, ¿no es cierto?, ocuparon esta herramienta de planificación y les permitió gestionar las diferentes estrategias y diferentes tácticas asociadas para poder cumplir el mantener la continuidad operacional, que era su objetivo número 4. Tenemos por otro lado, ahí había un quinto objetivo, que era mantener el nivel de entrenamiento y capacitación entre los miembros de bomberos del Cuerpo de Bomberos Talcahuano. Ellos tienen un plan de capacitación, como todos nosotros, como nosotros mismos, o esta instancia que es de todos los miércoles, y no tenía por qué detenerse si es que eran afectados por la pandemia. Y para ellos fue un objetivo que era importante para su institución, y lo plasmaron también en este plan de acción del incidente, y pudieron de alguna manera generar estrategias y tácticas para poder mantener la capacitación de sus integrantes. Como ven, es amplio. Y aquí, bueno, ellos asociaron toda la documentación que era necesaria dentro de este plan de acción del incidente, como el plan de comunicaciones, el plan médico, mensajes de seguridad, etc. Por otro lado, ahí ya teníamos los dos primeros puntos, incluso aquí agregaron información. Esto es flexible, uno puede agregar mayor información si necesita. Y por otro lado, está el otro elemento, ¿no es cierto?, que es importante dentro del plan de acción del incidente, que es, en este caso, la estructura y cómo estaba creada la estructura tanto en las distintas secciones para dar respuesta a este incidente. ¿Ya? Entonces, espero con eso haber podido mostrarles
un ejemplo de lo que puede haber sido el plan de acción del incidente de una institución como Bomberos. En este caso, ese es un plan de acción del incidente real que se ha ido llevando a cabo. Recordar que en el fondo el sistema de comando de incidentes es uno y tanto como para esta pandemia como para cualquier otro incidente que nos asole, vamos a poder tener la respuesta siguiendo los procesos de planificación operativa que plantea el sistema. No me queda más que dar las gracias, quedar muy atento a cualquier pregunta que deseen hacerme. Muestro ahí en pantalla mis datos, de tal manera que si alguien, por supuesto, por temas de tiempo, a lo mejor no podamos responder todas sus preguntas, aquí pueden ubicarme en ese correo electrónico sin ningún problema para poder conversar más del tema del sistema de comando de incidentes cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, muchísimas gracias, ingeniero Gabriel Sánchez, por esta excelente exposición. A continuación, los invito a que formulen sus preguntas en el icono que está en la parte inferior de sus pantallas, que dice Q y A. De ahí, de ese icono, vamos a empezar a leer las preguntas. Entonces, por favor, no las formulen por el chat, sino por ese vínculo. Nuestro colega Patricio Fuentes nos va a colaborar con el tema de las preguntas y respuestas y a continuación le doy la palabra. Adelante, Patricio, por favor. Gracias, Eduardo. Sí, bien, tenemos hartas preguntas. Vamos a tratar de, en lo posible, con el tiempo, de poder contestarlas todas. Sin embargo, como ya lo comentó Gabriel, ahí dejó sus datos y su correo electrónico para las preguntas que no logremos que sean contestadas, puedan hacerlo a través de ese mail. ¿Ya? Vamos con la primera de César Tello. La pregunta es, ¿qué gatilla o activa que determinado evento sea manejado a través de un sistema de comando incidente? Esta pregunta surge debido a lo inusual de esta pandemia y a lo extenso del periodo operacional que involucra. Esa es la pregunta. Mira, la respuesta es sencilla. Una vez que tú adoptas el sistema de comando incidente, generas este proceso, ¿no es cierto?, donde lo empiezas a ocupar, nada te gatilla el no ocuparlo. O sea, el sistema de comando incidente se debiese ocupar para todo tipo de incidente o evento, desde ese rescate vehicular a lo mejor que atendemos, que pasa a ser rutinario lamentablemente por la cantidad de incidentes de ese estilo que tenemos, hasta este tipo de pandemia o un huracán o una emergencia mayor. Todos deben ocuparse con el sistema. El sistema en el fondo va a ser más grande o va a tener más recursos, más personal, si es más grande la emergencia, o va a ser menor, pero el sistema es el mismo. Gracias, Gabriel. De Juliana García, creo que es una buena pregunta porque creo que muchas veces ha estado esta discusión. Dice, ¿los formularios tienen alguna base legal y si son utilizados también a nivel internacional? Sí, o sea, uno de los principios del sistema de comando incidente es que sea estandarizado, ¿no es cierto? Y esta estandarización ha llevado a que en toda América Latina y el Caribe estemos promoviendo utilizar la misma documentación, el mismo formulario. Ahora, sobre la parte de la pregunta que habla si es que es legal o no, la verdad que eso depende de cada lugar donde se esté aplicando el sistema de comando incidente. Tenemos lugares en el mundo, ¿no es cierto?, donde la aplicación del sistema de comando incidente es obligatorio a los respondedores de emergencia. Por ende, todos los formularios que se generan dentro de la atención o la respuesta a un incidente son parte de los documentos que sirven como prueba para cualquier investigación. Ok, gracias, Gabriel. De parte de Maynard Zumbado, pregunta que con cuánta periodicidad o intervalos de tiempo se deberían llevar a cabo los briefings.
Mira, los briefings están determinados. Hay distintos tipos de briefing. El briefing de periodo operacional, que es el que mencionamos hoy día, es un briefing que se hace solamente al inicio de cada periodo operacional. En cada vez que se va a iniciar una operación, ¿no es cierto?, se va a generar un briefing donde se va a entregar información acerca de la emergencia, y pueden haber distintos briefings a nivel operacional. También hay briefing a nivel de secciones, y que en el fondo lo que entrega este briefing es que si tenemos algún cambio en la condición que es necesario que se entregue. No hay un límite, pero el sistema plantea distintos tipos de briefing que más en relación con dónde van. Ok, gracias. De parte de Andrés Acevedo, la pregunta es la siguiente. En toda situación donde se monta un sistema comando incidente, ¿el comandante de incidente será siempre el jefe de la sección de operaciones o solo es en momentos determinados que lo amerite? A ver, el comandante de incidente siempre es quien está a cargo, salvo que haya un comando unificado, ¿no es cierto?, y que sea más de un comandante de incidente que estén formando este comando unificado, quien está a cargo, ¿no es cierto?, de el incidente. Si existe o no existe un jefe de operaciones va a depender de cómo sea el incidente. Si no hay un jefe de operaciones, no hay nombrado un jefe de operaciones porque el comandante de incidente no lo considera necesario, él asume esa función, la función del jefe de operaciones. No pasa a llamarse jefe de operaciones, sigue siendo el comandante de incidente, pero está a cargo de las operaciones también. Eso va a depender, ¿no es cierto?, de la naturaleza del incidente. Lo que no ocurre es que en ningún momento es que si yo nombro a un jefe de operaciones, ese jefe de operaciones va a estar a cargo del incidente. A cargo del incidente sigue estando el comandante del incidente. Aquí hay conceptos de cadena de mando y unidad de mando que no se rompen, digamos, en ningún momento. Gracias, Gabriel. Una pregunta de Luis Ballenas. Dice, buenas tardes. En la planificación operativa, ¿cuál es la diferencia entre un briefing y una reunión? Y a la misma vez, ¿cómo se podrían ampliar, o creo yo que explicar, o cuáles son los objetivos de cada reunión? Muchas gracias y saludos, Luis. Claro, sí, tienen una gran diferencia. Primero que nada, la reunión es dentro de una reunión en la cual se establecen objetivos y que tiene que tener finalmente cumplir con un objetivo esta reunión y terminar con una acción. Esta reunión es un lugar donde se debaten ideas, ¿cierto? Donde se juntan varias personas, una persona la dirige, y esta reunión se debaten ideas para llegar finalmente a un producto. A diferencia con el briefing, que el briefing es una sesión informativa. Una vez que ya las decisiones están tomadas, yo tengo que informar al personal, informar a un grupo de personas qué se va a realizar, y es una información unilateral. Yo explico qué es lo que pasa. De hecho, esto en la práctica se enseña mucho que las reuniones, y fácil de darse cuenta, una reunión generalmente sentado, donde el que dirige está a la cabeza, y un briefing evidentemente generalmente se hace en el campo, o se hace de pie porque es uno a muchas personas, y como les decía, si bien es cierto en el briefing es unilateral, lo que sí se puede hacer es resolver dudas. O sea, a alguien yo le estoy explicando una función y esa función no la entiende bien y me puede preguntar y yo le puedo aclarar un punto, pero no es un lugar donde se rebate. No sé si con eso pudimos contestar a Luis. Yo creo que sí. De parte de George Ciro, dice, el SSI aplicado al COVID-19 tiene un tiempo su tiempo de finalización en el fondo. ¿Es cuando acabe la pandemia o se podría cerrar en algún momento definido o indefinido?
Bueno, ahí va mucho en relación a la planificación y a los objetivos que se han planteado. Si ustedes vieron en el ejemplo que mostramos, en ninguno de los objetivos que se planteó este cuerpo bombero era eliminar la pandemia, ya que evidentemente está totalmente fuera de la posibilidad de lograrlo, pero va a llegar un momento que, en el cual, ¿no es cierto?, el grado de contagio ya haga innecesario el tomar ciertas medidas. Y es ahí donde en una reunión, ¿no es cierto?, donde se está evaluando este último periodo operacional donde estamos trabajando. Si se recuerdan, en el sistema había una última reunión que era de evaluación y de evaluar si vamos o no a otro periodo operacional. En ese último periodo operacional se van a dar cuenta que efectivamente ya no tiene sentido el seguir trabajando de esta manera, y a lo mejor va a ser paulatino, pero se van a ir eliminando ciertos objetivos dentro del trabajo que van a estar haciendo hasta volver a la normalidad. Gracias, Gabriel. De Miguel Ferrer, dice, ¿un comandante de incidente puede conducir varios periodos operacionales y qué tiempos duran? Bueno, esa siempre es una excelente pregunta. Dentro de las estructuras, ¿no es cierto?, que se tiene en sistema de comando incidente, yo debiese, toda vez que empiezo a tener periodos operacionales, de inmediato el poder nombrar a un comandante de incidente adjunto. Este comandante de incidente adjunto tiene en el fondo la misión de mantenerse al día en lo que está sucediendo en el incidente, y es quien va a reemplazar al comandante de incidente, que es un ser humano y que debe descansar, ¿no? Debe, ¿no es cierto?, descansar para poder mantenerse en forma correcta operativa las horas que requiera para poder estar en buen estado. En esas horas lo reemplaza este comandante de incidente adjunto, así como también cuando este comandante de incidente tiene que salir desde su puesto de comando a rendir cuentas a la autoridad, también es reemplazado por este comandante de incidente adjunto. En relación a cuánto dura un periodo operacional, es muy relativo al tipo de incidente, ¿ya? Por ejemplo, en el mundo USAR, generalmente se hacen periodos operacionales de 12 horas si es que tenemos la posibilidad, por el lugar donde estamos trabajando, de tener trabajos durante las 24 horas. Si por el contrario se nos indica que, por ejemplo, es demasiado peligroso trabajar de noche, tanto por temas de seguridad de la población, digamos, o por temas de otra índole, y se acortan los periodos de trabajo en general para los equipos USAR a 12 horas, evidentemente acortamos los periodos operacionales y generalmente son de 6 horas. Entonces va a depender mucho del tipo de trabajo que estemos realizando, y eso es parte de lo que no se puede poner en el sistema de comando incidente, que es la experiencia de los respondedores, la experiencia del comandante incidente, que son quienes finalmente fijan estos periodos operacionales. Gracias, Gabriel. Otra pregunta dice, ¿quién comanda el incidente debe ser específicamente la primera institución que llega al lugar del incidente o puede ser otra? La verdad es que la respuesta ahí la debe tener cada una de la legislación de los países que están presentes en esta reunión. Pero en general, ¿no es cierto?, lo que plantea no es un tema de llegada, sino que es un tema de qué institución tiene la potestad legal para ese tipo de incidentes. Doy un ejemplo. En mi país, ¿no es cierto?, los incendios estructurales son de responsabilidad de Bomberos de Chile. Si en mi jurisdicción, ¿no es cierto?, no siempre somos los primeros en llegar, muchas veces es Carabineros, lo que es la policía, ¿no es cierto?, en otros lados, que está mucho más distribuida dentro de la ciudad, muchas veces llega primero, pero no por eso la policía va a quedar a cargo de un incendio estructural sin tener la competencia. Por ende, al llegar,
bomberos, de inmediato se acerca a quien está a cargo de Carabinero en ese momento, se hace el traspaso del mando y de inmediato asume la función de comandante incidente bombero. Vamos con otra pregunta. Dice, de Daniel Casco, de Honduras. Dice, dentro de tu experiencia en el sistema comando incidente, ¿cuál es el mayor problema que se presenta para poder ejecutar el sistema de una manera satisfactoria? Muy claro. El problema es no haber pasado por el proceso anterior y el pensar que haciendo un par de charlas o haciendo una capacitación, ¿no es cierto?, formal, yo al otro día voy a poder salir a implementar este sistema. El sistema requiere, ¿no es cierto?, de tener procedimientos, requiere de tener protocolos con otras instituciones que nos enseñen o nos digan, nos establezcan con anterioridad cómo actuar frente a las emergencias. Es muy difícil llegar a una emergencia, sobre todo si es una emergencia con mucha connotación social o una emergencia con mucha destrucción, llegar en ese momento y justo en ese momento todo va a funcionar bien, vamos a saber qué hacer con las otras instituciones, vamos a poder hacer lo correcto. La verdad es que la respuesta ahí claramente es que para que esto funcione se requiere de un proceso. Y ese proceso, las instituciones tienen que tomarlo responsablemente, prepararse, y después de eso, el sistema comando incidente funciona. Gracias, Gabriel. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿los sistemas de comando incidentes son exclusivamente para los equipos de respuesta de emergencia o también podrían implementarse en otras instituciones? Muy buena la pregunta. La verdad es que, si bien es cierto, el sistema de comando incidente está orientado a respondedores a incidentes, tal como te explicaba, también se puede usar para la gestión de eventos, de operativos, y hay muchas cosas que son por nosotros, por todos conocidas y que a veces desconocemos que han sido manejadas a través del sistema de comando incidente, como por ejemplo visitas de papas, mundiales de fútbol, etc. Además, aquí hay una unión muy importante con el mundo de las normas de calidad, como por ejemplo es la norma ISO 22320, que es una norma que habla acerca de cómo nosotros debemos gestionar incidentes. Y esa norma la están tomando muchas empresas, ¿no es cierto? Muchos lugares donde generalmente atienden mucho público, tienen mucho público, de tal manera de poder responder de una forma predecible ante incidentes que ocurran en su recinto. Y esa norma aplica en realidad no solo para respondedores. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, las preguntas que no habíamos podido dar respuesta, que eran muchas, hay más de 60 preguntas que quedaron por responder, las pueden hacer al correo que Gabriel compartió con ustedes en la última presentación. Cabe señalar también muchas felicitaciones por la presentación. En el chat hay varios saludos de varias gente de otros países y agradecen mucho la presentación porque quedaron conceptos bastante claros sobre todos los temas de evaluación y periodos operacionales, por ejemplo. Así que muchas gracias, Gabriel. Bueno, le doy el paso a Eduardo. Gracias, Patricio. Muy buenas tardes. Bueno, ya para ir finalizando este webinar, le agradecemos la participación de todos los países que han estado presentes. Tenemos personal de México, de Centroamérica, de Sudamérica, Colombia, Chile, Perú, en fin, tenemos un público bien concurrido también del Caribe. Entonces, pues, fue bastante concurrido este webinar. Y pues,
está dentro, sistema de capacitación que tenemos desde el CEPRENA. Vamos a seguir generándolo todos los miércoles para precisamente aumentar esas capacidades de respuesta de nuestras primeros respondientes en la región de Centroamérica y también para colaborar en capacitación a todos nuestros colegas del resto de Latinoamérica. A continuación, pues, va a ser el cierre de este importante evento la señora secretaria ejecutiva de CEPRENAT, la licenciada Claudia Herrera Melgar. Adelante, por favor, licenciada. Muchísimas gracias, Gabriel. Sin lugar a dudas, ha sido una rica experiencia, una participación muy clara, muy práctica, tal cual nos lo señalaban la calificación que nos han trasladado los participantes. Creo que conocer en detalle la experiencia de Chile, específicamente de la Academia de Bomberos, en relación también al sistema de comando de incidentes, como una necesidad de crear ese sistema común de respuesta a las emergencias, que nos permite además aplicarle en todo tipo de riesgos y actualmente considerando ese contexto que estamos enfrentando, tiene mucha relevancia, sobre todo para el tema de escenarios complejos. Conocer también los mecanismos para el establecimiento de estos objetivos tácticos, el uso eficiente de los recursos, todo esto dentro de un sistema de organización modular, como usted nos compartió tan acertadamente, basado en el tamaño, en el tipo, en la complejidad del incidente, los detalles del entorno, del peligro creado por el mismo incidente y ese proceso de planificación que han implementado y que ustedes tienen pues una amplia experiencia, la cual reconocemos desde Centroamérica y que tenemos todo el interés de seguir conociendo más en detalle. Buscamos también generar esa gerencia óptima de estos recursos, de estos materiales, de estas capacidades que tienen también nuestros grupos nacionales especializados, los cuales también aprovecho a saludar y agradecer su participación activa. Tuvimos una cifra récord de participación, no solamente a través del webinar de Zoom, sino que también en las redes sociales, en Facebook Live. Ha sido un tema de mucho interés, pero sobre todo creo que cumplimos con el objetivo de poder escuchar acertadamente todas estas estrategias, mecanismos, procedimientos que usted nos ha compartido en esta ocasión sobre las instalaciones de respuesta predeterminadas, cómo esa comunicación también interconectada y cómo esos procesos de organización, de planificación, de dirección, que son muy acertados, pero sobre todo muy útiles, sobre todo en este desafío que estamos enfrentando. Estamos conscientes también de la necesidad de la protección de los rescatistas, de todos ustedes participantes en esta reunión, y que existe pues la probabilidad de ser infectados por el COVID y conocer también estos aspectos que han desarrollado en relación al plan médico, al plan de coordinación, al plan de organización que se han implementado, pues también da ese valor agregado de intercambio de experiencias entre países, que eso también es uno de los objetivos que estamos buscando. Así que muchísimas gracias, de verdad, extensivo a la Academia de Bomberos que desde de Chile, que desde el simulacro regional que desarrollamos el año pasado, se han comprometido a acompañarnos cercanamente a nuestros países de la región. Creo que también nos hacían las consultas en la sección de preguntas y respuestas, algunos panelistas nos consultaban sobre cómo tienen acceso a las presentaciones. Les recuerdo que todas las presentaciones son compartidas a los correos electrónicos a través del cual se registraron. También compartimos el video completo de esta sesión. Compartimos también las preguntas que, como él señalaba, algunas que quedaron sin atender, muy acertadas, muy buenas las preguntas que nos hicieron. Lamentamos que por el tiempo no pudimos atenderlas a todas, sin embargo vamos a buscar también el mecanismo para darles respuesta a sus interrogantes. También identificar si hay algún elemento que consideremos que necesitemos ampliar este módulo, pues también bienvenidos los comentarios. He visto también los resultados de la encuesta que pusimos en el webinar y nos complace ver la calificación que le dieron a Gabriel como una excelente participación, la cual compartimos esa valoración también desde CEPRENAC, y los panelistas también, Patricio, Eduardo, Marta, Lenín, todo el equipo de la Secretaría que ha estado involucrado en la organización,
de este webinar, por favor, muchísimas gracias y agradecemos que están siempre motivados a seguir apoyándonos. Vemos también que hay activa participación de la Academia de Bomberos, de Cruz Roja, de las unidades humanitarias de respuesta y tal cual señalaba también el ingeniero Vélez de países de Sudamérica, de México y de Colombia. Nos preguntaban también sobre la entrega de los certificados. Los hemos estado enviando por correo electrónico a los que se inscribieron, a los que participaron. También medimos, ¿verdad?, que hayan cumplido con la totalidad del tiempo del webinar, y a los que han cumplido con la totalidad se les envía su diploma. Estamos teniendo ceremonias de clausura, la cual también les invitamos a participar. Tenemos una modalidad de reunión. En los procesos de clausura es sumamente enriquecedora esta modalidad que hemos implementado, porque tienen habilitado micrófono, tienen habilitado video, y entonces también permite esa interacción, permite vernos, conocernos entre países hermanos, y también establecer ese vínculo que también nos comentaban en los distintos ceremonias de clausura que hemos desarrollado hasta el momento, que también se ha generado una red de conexión, una red de comunicación, una conexión entre los participantes, y eso también nos complace ser parte de esta iniciativa. Desde el CEPRENAC reafirmamos nuestro interés, nuestro compromiso de seguir acompañándoles. Esperamos que se mantengan atentos a las publicaciones de nuestras redes sociales, y quiero también aprovechar para invitarles a la próxima capacitación del miércoles 12 de agosto, que va a estar enfocado en el sistema de inventarios para grupos USAR. Y aquí también quiero señalar el ofrecimiento que nos hicieron la Academia de Bomberos de Chile para poder presentarnos y acompañar a nuestros países en el desarrollo de una plataforma virtual que tienen ellos, una modalidad de aplicación digital que ellos tienen para el manejo del inventario. Vamos a conocer sobre esta posibilidad también que desde el CEPRENAC que estamos pues estaríamos acompañándoles en la implementación. Patricio también es un recurso muy valioso que la Cooperación Suiza para el Desarrollo nos ha facilitado para el acompañamiento de los procesos de certificación en cada uno de los países. Así que todos estos procesos formativos, estos procesos de acompañamiento que van de la mano con el establecimiento de otros elementos, como por ejemplo las actualizaciones de los marcos jurídicos, de los aspectos de planificaciones nacionales, que también nos los comentaban algunos de los participantes. Buscamos que cada uno de los países logren su certificación nacional, y vamos a estar acompañándolo en todos estos procesos. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente, gracias, Gabriel, de verdad, excelente, y felicitaciones por su participación, y al equipo del CEPRENAC, muchísimas gracias, pero sobre todo, nuevamente, muchísimas gracias, participantes, por su tiempo y su dedicación en este proceso que estamos implementando. Ha sido un placer para nosotros acompañarles. Buenas noches. Buenas noches, licenciada Herrera. Muchísimas gracias por sus palabras de cierre, y pues los esperamos dentro de 8 días a la misma hora, 4 de la tarde Centroamérica, para un nuevo webinar. Muchísimas gracias y quedamos entonces atentos a ustedes, y hasta pronto.